Movimiento uniformemente acelerado, que se abrevia como MUA. En este video vamos a ver o repasar el movimiento uniformemente acelerado, el cual tiene algunas características, ¿ya? Primero, se tienen cambios de velocidad iguales en tiempos iguales, por eso se llama uniforme. Existe aceleración, que la cual es constante, no cambia, ¿ya? Por eso se llama acelerado. Y cuando hablamos de aceleración, nos estamos refiriendo a un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. No es aumentar de velocidad, sino que la aceleración es un cambio en la velocidad. Puede ir en aumento como también puede ir disminuyendo. La unidad en que se mide la aceleración es en metros partido por segundo al cuadrado. En este caso aquí tenemos un ejemplo de un automóvil que tiene una aceleración de 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué son segundos al cuadrado? Porque quiere decir de que estos segundos se están multiplicando por sí mismos, segundo por segundo, que sería el tiempo, y tenemos al mismo tiempo la velocidad, que es metros partido por segundo. Cuando un automóvil acelera a 3 metros partido por segundo al cuadrado, quiere decir de que por cada segundo de tiempo su velocidad cambiará a 3 metros partido por segundo. Valga la redundancia. Si este automóvil parte del reposo con una velocidad inicial cero, cuando transcurra un segundo, su velocidad cambiará a 3 metros partido por segundo. Y cuando transcurran 2 segundos, su velocidad seguirá cambiando en 3. En este caso será 3 más 3, 6. 6 metros partido por segundo. Y cuando transcurra 3 segundos, lo mismo, su velocidad volverá a cambiar en 3 metros partido por segundo. En este caso 6 más 3 es 9. Su velocidad a los 3 segundos entonces son 9 metros partido por segundo. El MRUA significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es rectilíneo porque su trayectoria siempre va a ser en línea recta. En este caso, la trayectoria y el desplazamiento van a ser iguales. También existe el MCUA, movimiento curvilíneo uniformemente acelerado. En este caso las trayectorias son circulares, pero nosotros solamente vamos a analizar el rectilíneo, el que va en línea recta. En este tipo de movimiento, como ya les dije, la aceleración es constante. Esto significa que no cambia, siempre va a ir acelerando de la misma manera, cambiando la velocidad uniformemente. Y recuerda siempre que la aceleración, perdón, puede ser tanto positiva como también negativa. Cuando es positiva, que es mayor a cero, significa que la velocidad va a ir en aumento, y en este caso la velocidad final será mayor a la velocidad inicial. Cuando la aceleración es negativa, que es menor a cero, significa que la velocidad va a ir disminuyendo. Y cuando un cuerpo parte del reposo, siempre cuando en un problema dice que un cuerpo parte del reposo, significa que su velocidad inicial es cero. Y cuando el problema diga que un cuerpo se detiene o frena, significa que la velocidad final también será cero. Ahora, este movimiento tiene algunos tipos de gráficas que se representan. Aquí tenemos un gráfico donde está relacionando la distancia en metros por el tiempo en segundos. Cuando ustedes vean este tipo de gráfico donde se forma una curva ascendente, significa que está representando la aceleración en relación a la distancia con el tiempo. Ya esto significa que cada vez que va acelerando, va cambiando su velocidad, va a ir aumentando también la distancia recorrida. Eso es lo que representa este gráfico, para que se lo aprendan. Siempre cuando vean este gráfico es así. Aquí hay otro gráfico en donde se muestra la relación entre la aceleración, metros partido por segundo al cuadrado, con el tiempo, que es en segundos. Como este movimiento es uniforme y su aceleración es constante, se representa con esta línea recta horizontal. Así que siempre cuando vean este gráfico, tienen que identificar qué es la aceleración
junto con el tiempo, y la aceleración, como es constante, nunca va cambiando, se muestra en una línea recta. Ahora, en el caso de la velocidad con el tiempo, cuando es un movimiento rectilíneo acelerado, puede ser de dos maneras. Si la aceleración es positiva, significa que su velocidad va a ir en aumentando y por eso se forma una línea diagonal ascendente. Pero si la aceleración es negativa, que la velocidad va a ir disminuyendo, se representa con una diagonal descendente como el gráfico que está a la derecha. Ya eso es para que usted también pueda reconocer estos tipos de gráficos. Son preguntas que incluso salen en la PAES, prueba para acceder a la universidad. Y bueno, en este caso ustedes ya saben que la velocidad, la aceleración se puede calcular restando la velocidad final menos la inicial dividido por el tiempo. Fórmulas, la que ya estaba mencionando. Para obtener el valor de la aceleración, usted tiene que restar la velocidad final menos la inicial dividido después en el tiempo, siempre en ese mismo orden. La final se le resta la inicial y se divide en el tiempo. Para calcular la distancia, se debe aquí utilizar esta fórmula en donde la velocidad inicial se multiplica por el tiempo, después se suma con la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Haciendo según la regla matemática del Papo Mudas, se tiene que primero multiplicar la aceleración por el tiempo al cuadrado, se divide en 2 y después se suma la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo. Hay otra fórmula también que es para obtener el valor de la velocidad final, la cual es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración y por la distancia. Ya esta fórmula también se pueden utilizar. Serían estas tres principales fórmulas, una para la aceleración, otra para la velocidad final y la otra para la distancia.